Literatura española. La poesía española anterior a 1939. La poesía anterior a 1939 tuvo 4 corrientes principales: la modernista, la noventayochista, la novecentista y la vanguardista. La poesía finisecular tuvo 2 corrientes: la modernista y la noventayochista. Los modernistas eran aquellos que tenían impulsos estéticos y artísticos innovadores. Más tarde se llamó modernistas a quienes se preocupaban por la estética y adoptaban una postura de evasión de la cotidianeidad. Los temas modernistas son el mundo sensorial, con evocación a sensaciones, recreación de ambientes exquisitos y extraños, mitología y otros temas similares, y el mundo interior, intimidad vitalista y sensual o triste y melancólica. Mientras tanto, la generación del 98 adoptaba una actitud de reflexión y crítica ante la situación política, social y económica del país, pretendiendo influir en la realidad social española. Los temas del 98 son el tema de España, en donde descubren la belleza de Castilla, donde encuentran el alma austera de España y describen la intrahistoria de España. Y las preocupaciones existenciales, el sentido de la existencia, el paso del tiempo, etc. Entre los poetas modernistas y noventayochistas destacan Rubén Darío, de Hispanoamérica, Francisco Villa Espesa, Manuel y Antonio Machado, Valle Inclán y parte de la obra de Juan Ramón Jiménez. Antonio Machado, que vivió entre 1875 y 1939. En su obra poética se observa una evolución desde el modernismo hasta una etapa de depuración en busca de la palabra sencilla y verdadera. Su primera etapa, modernista, con soledades, galerías y otros poemas. Es un modernismo intimista con expresión de emociones, el amor, el paso del tiempo, la conciencia de la muerte y más. Es una poesía simbolista. La tarde, el camino, el río y más simbolizan realidades profundas y estados de ánimo. Luego tenemos una etapa noventayochista, con Campos de Castilla. Tiene una reflexión sobre la realidad de España con una actitud crítica que testimonia el atraso, la pobreza y las desigualdades. En tercer lugar, tenemos una etapa de inquietud filosófica, con Nuevas canciones en 1924 y sus últimos poemas. Las preocupaciones y reflexiones filosóficas abarcan estos poemas y textos donde se combinan el objetivismo con el subjetivismo. El novecentismo es el movimiento cultural español característico de la segunda década del siglo XX. El modernismo decae y las nuevas tendencias literarias preconizan el cambio de la literatura. Los rasgos estéticos más importantes de esta generación son el racionalismo, el antirromanticismo, la defensa del arte puro y el aristocratismo intelectual. El racionalismo destaca la importancia del rigor intelectual y la claridad expositiva. El antirromanticismo es un rechazo a lo sentimental y lo pasional y una preferencia por actitudes equilibradas y serenas. Luego tenemos la defensa del arte puro, el arte como placer estético únicamente, sin preocupaciones religiosas ni políticas, inspirado en la deshumanización del arte de Ortega y Gasset. Y luego por último tenemos el aristocratismo intelectual. La literatura está concebida para minorías selectas. Juan Ramón Jiménez es el más importante representante del novecentismo, que vivió entre 1881 y 1954 y se le otorgó un premio Nobel en 1956. La poesía de Juan Ramón Jiménez es una poesía en sucesión, una obra en marcha, en sus propias palabras, por lo que realiza varias antologías de la misma. Distinguimos 3 etapas en su producción: una etapa sensitiva, una etapa intelectual y una etapa última o verdadera. La etapa sensitiva hasta 1916 tiene influencia de Becker, el simbolismo y el modernismo. Es una poesía emotiva y sentimental. Arias tristes en 1903, La soledad sonora en 1911 y Platero y yo en 1914, que es prosa poética, son algunos ejemplos de esta etapa. Luego tenemos una época intelectual entre 1916 y 1936. La expresión es la expresión de la experiencia sin ropajes retóricos. Diario de un poeta recién casado, rompe con el modernismo y abre la poesía española a las innovaciones vanguardistas. En tercer lugar tenemos la etapa última o verdadera, entre 1937 y 1958. Escribe durante su exilio en América en busca de belleza y de la perfección. Su ansia con la trascendencia lo lleva a identificarse con Dios.
Animal de fondo en 1949 y En el otro costado, escrita entre 1936 y 1942, son ejemplos de sus obras, de esta última etapa. El vanguardismo español es un movimiento efímero que duró entre 1910 y 1920, cuyo máximo representante es Ramón Gómez de la Serna. Se rompe con la literatura anterior y es el punto de partida para autores como Rafael Alberti o Federico García Lorca. Este movimiento abarca el futurismo y el cubismo, que cantan la belleza de la velocidad y de las máquinas, el ultraísmo, que es el deseo de escandalizar mediante la libre asociación de imágenes, y el surrealismo, que posibilita alumbrar a un hombre nuevo, pues la cultura ha mutilado al hombre con la razón. Hay que alumbrar la realidad bajo que está bajo la razón, la imaginación, el deseo, la infancia y el sueño. Algunos representantes de este movimiento surrealista son Rafael Alberti con Sobre los Ángeles y Federico García Lorca con Poeta en Nueva York. Además, la obra teórica de Ortega y Gasset con Rebelión de las Masas y la Revista de Occidente fue de gran importancia para el vanguardismo español. La generación del 27 está formada por un grueso grupo de poetas que comparten la admiración por Góngora y la mezcla de lo intelectual y lo sentimental, consiguiendo un perfecto equilibrio. Estos autores enfrentan la pureza estética con la autenticidad humana, lo minoritario con lo mayoritario, etc. Todo esto asentado sobre una gran renovación métrica con gran importancia en los ritmos y los recursos métricos tradicionales. Una de sus características distintivas es el equilibrio entre los extremos opuestos, lo intelectual y lo sentimental, una concepción casi mística de la poesía y una lucidez rigurosa en su elaboración, la pureza estética y la autenticidad humana, lo minoritario y la inmensa mayoría, alternando en sus poemas lo culto y lo popular, y lo universal y lo español, que crea una oposición entre la tradición, admirando a los clásicos, y la renovación, intentando las innovaciones vanguardistas. Según Dámaso Alonso y Luis Cernuda, se diferencian 3 etapas en esta generación. La primera es hasta 1927, son los tanteos iniciales con presencia de tonos beckerianos, rechazo del modernismo e influjos vanguardistas. Se dirigen hacia la poesía pura de Juan Ramón, lo que origina un arte deshumanizado contrarrestado con una poesía popular. Marinero en tierra de Alberti o Libro de poemas de Lorca. Desde 1927 hasta la Guerra Civil es la segunda etapa. En 1927 se desciende de los ideales estéticos. La comunicación se hace más íntima entre el mundo y el lector, como en Romancero Gitano de Lorca. Con el surrealismo se exaltan los sentimientos del hombre, amor, problemas existenciales, etc. La poesía humana y apasionada es una poesía humana y apasionada con acentos sociales y políticos. Destacan los ya mencionados Sobre los Ángeles de Alberti, Poeta de Nueva York de Lorca y Los placeres prohibidos y Donde habita el olvido de Cernuda. Por último tenemos una época de posguerra. Tras la guerra civil y la muerte de Lorca, la mayoría del grupo se exilia y cada uno sigue un rumbo poético sin abandonar la poesía humana. Es una poesía con carácter testimonial, con nostalgia por la patria perdida y el desarraigo. En 1977, Vicente Alexandre recibe el Premio Nobel de Literatura, confirmando la plenitud poética de un grupo que dio una nueva edad de oro a España. Entre los poetas del 27 destacamos a Federico García Lorca, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Vicente Alexandre y Pedro Salinas, además de Jorge Guillén, Gerardo Diego y Dámaso Alonso. Además de estos poetas, en la nómina del 27 se incluyen las sin sombrero, entre las cuales encontraremos a Concha Méndez, Ernestina Champurcín, Josefina de la Torre y Carmen Conde. Federico García Lorca, que vivió entre 1898 y 1936, nació en Granada. En Madrid entró en contacto con los intelectuales más importantes del país. Cultivó con igual éxito la poesía y el teatro, siendo considerado hoy en día uno de los autores fundamentales de la literatura española. Su obra poética, murió fusilado a causa de su apoyo a la República. Su obra poética presenta 2 etapas. En su primera etapa, con libros de poemas, donde muestra la infancia como un paraíso perdido, canciones y poema del Cantejondo, son ejemplos de poesía neopopular con influencias modernistas. Romancero Gitano está dominado por la frustración y el destino trágico, pero con una visión mítica de la vida humana. Destacan las metáforas y las adjetivaciones sensoriales.
En su segunda etapa, Poeta en Nueva York, refleja su viaje a Nueva York con una técnica surrealista, imágenes irracionales, enumeraciones caóticas, etc., que muestran una civilización materialista y critican la deshumanización, la pobreza y la insularidad de grandes aglomeraciones humanas. Otras obras de esta etapa son Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, Diván del Tamarit, 6 poemas galegos y sonetos El amor oscuro. Luis Cernuda vivió entre 1902 y 1963. Es beckeriano, romántico y apasionado. En Placeres Prohibidos, escrito en 1931, se nota el influjo del surrealismo en imágenes oníricas. Expresa problemas íntimos y su ansia de un amor sin trabas, pues es homosexual. Donde habita el olvido, publicado en 1934, presenta una poesía intimista y austera, con escasa adjetivación y en búsqueda de la naturalidad. Muestra desolación ante el desfase entre sus anhelos y la realidad. En 1936 reúne toda su poesía en La realidad del deseo, obra que recoge el conflicto central de su vida, entre la realidad y el deseo, ¿no? En sus varias ediciones fue incorporando su producción durante el exilio, hasta su última incorporación póstuma, La desolación de la quimera. Los temas de Cernuda son la pasión amorosa, la soledad, el hastío, la añoranza de un mundo habitable y la exaltación de la belleza. En su madurez, luego del exilio, vemos la nostalgia y el recuerdo de España, la reflexión del paso del tiempo y la muerte, y una visión contemplativa del amor. Rafael Alberti, de 1902 a 1999, tiene una poesía que sigue 3 líneas: la neopopular, la vanguardista surrealista y la poesía social y política. El tema central de la poesía de Vicente Aleixandre, que vivió entre 1898 y 1984, es el deseo de fusión del hombre con la naturaleza. Su poesía es de estilo surrealista, con bellas imágenes y uso del versículo. Obtuvo el premio Nobel en 1977, como ya dije, en nombre de toda su generación. Pedro Salinas, que vivió entre 1891 y 1951, tiene una poesía depurada e intelectual, con formas muy sencillas que usa para cantar a su amada. Utiliza una métrica en versos cortos, rítmicos y sin rima. Por último, entre las sin sombrero, las mujeres de esta generación, destacamos a Concha Méndez y a Carmen Conde. Concha Méndez evoluciona desde las vanguardias a una poesía humanizada por el exilio y finalmente una poesía última con los temas de vejez y la nostalgia. Mencionamos también a Carmen Conde con una obra poética muy extensa, con temas como el amor y la sensualidad, tratados a veces de forma ambigua, pues le hablaba a una mujer. Utiliza símbolos relacionados con el silencio y el deseo prohibido y oculto.